El Teo Conversa es un espacio que se creó en el 2017 cuando la profesora Lida Pérez, a quien recordamos con cariño y la tenemos en nuestra memoria, me pidió que organizáramos un espacio de encuentro entre estudiantes y egresados. Y desde ese momento he estado encargada de este espacio, que inicialmente se iba a llamar Jueves de Tertulia en Terapia Ocupacional, pero en los pasillos empezó a llamar el Teo Conversa y se nos hizo que era realmente un espacio interesante para que estudiantes, egresados y profesionales en general, nacionales e internacionales, conversáramos sobre los temas más interesantes que estaban ocurriendo. El tema de hoy es de historia. Y es que podríamos estar diciendo para este momento que la terapia ocupacional en Colombia, el primer programa inició hace 55 años en la Universidad Nacional. Pero no quedarnos en ese tema tan puntual, sino pensar la importancia de la historia. ¿Y por qué es importante la historia? Pues dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en ese sentido, hoy, después de trabajar y conocer el maravilloso trabajo que ha venido desarrollando Gustavo Monselli, nos preguntamos, ¿por qué narrar las historias de la terapia ocupacional latinoamericana? Entonces le invitamos a presentar su trabajo doctoral y acordamos con nuestras invitadas, colegas colombianas, Clara Duarte y Solange García, en hacer un Teo Conversa un poco distinto. Vamos a escuchar en primer lugar a Gustavo y luego ellas van a ser comentaristas de la presentación de Gustavo. Las dos han trabajado en nuestro grupo de historias de la terapia ocupacional colombiana, que hemos denominado también hitos. Así que este espacio es un espacio de reflexión profunda, interesante y animada. Me voy a permitir leer algo del extenso currículo de Gustavo Monselli, quien nos acompaña hoy desde Brasil. Bienvenido y una alegría enorme, Gustavo, que estés aquí con nosotros. Entonces, Gustavo Monselli, terapeuta ocupacional brasileño, hizo su maestría en terapia ocupacional en la Universidad Federal de São Carlos, con un periodo de investigación en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, en Portugal. También hizo su doctorado en terapia ocupacional en la misma Universidad Federal de São Carlos, con un periodo de investigación en la Universidad de Chile. Trabajando los temas de terapia, de la historia de la terapia ocupacional, temas de terapia ocupacional social y géneros y sexualidades en terapia ocupacional. Tuvimos la fortuna de encontrarnos en el espacio que nosotros también veníamos desarrollando los temas de la historia de la terapia ocupacional en Colombia. Entonces, nuestra colega Clara Duarte, egresada de la Universidad Nacional de Colombia en terapia ocupacional, hizo su maestría allí también, en salud pública. Entonces, Clarita, feliz día de salubrista pública. Y tuvo su tesis con honores y ha sido una investigadora con la que he tenido el gusto y el placer de trabajar durante años. Uno de los temas que nos ha convocado, no solamente el de las historias, sino también más reciente el del conflicto armado en Colombia, del que hemos estado hablando en otros espacios. También nos acompaña nuestra querida colega Solange García, compañera de muchos años de trabajo y dedicación. Sol trabaja en la Secretaría de Salud del Distrito aquí en Bogotá y ha liderado trabajos muy importantes en relación con la población con discapacidad. Hizo parte de las políticas públicas que transformaron la vida de muchas personas y que vincularon a muchísimos terapeutas ocupacionales en el trabajo de rehabilitación basada en comunidad. Qué decir, Sol, además de ser terapeuta ocupacional muy reconocida, tiene una especialización en seguridad. Ahora se me bloqueó el nombre. La especialización. Seguridad social.
Ok, seguridad social y nuestra maestría que yo siempre digo en desarrollo educativo y social y ella le dice en desarrollo social y educativo. Cada quien según sus intereses, por supuesto. También nos encontramos en los trabajos de historia y también en los de conflicto armado, quienes valientemente acompañaron esa casi cruzada que emprendimos. Entonces, sin más preámbulos, les invitamos a escuchar el trabajo que ha venido desarrollando Gustavo. Les damos la bienvenida a nuestras compañeras que están desde toda Colombia, desde Chile, desde Argentina, desde Brasil, escuchándonos y acompañándonos en este espacio. Entonces, te dejamos con pantalla abierta, Gustavo, y te escuchamos. Bienvenido a esta tu casa virtual de la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias, Aleida. Bueno, para iniciar, español no es mi lengua materna, pero todas las veces que yo hablo con las personas y con los colegas amigos y amigas latinoamericanas, yo hablo muy bien un portuñol que nosotros en Brasil llamamos una mezcla de español con portugués. Entonces, pido disculpas si hablo algo que no está cierto, pero voy a intentar hacer una presentación corta. Y bueno, agradezco a Leida y Clara y Sol, que fueron personas muy importantes para mi proceso de investigación ahí en Colombia y que fueron colegas y amigas que me ayudaron mucho en lo periodo que yo estaba haciendo parte de mi investigación ahí en Colombia. Entonces, son amigas muy queridas y un gusto estar acá con ustedes. Bueno, yo hice una presentación, creo que voy a intentar presentarla. Yo no puedo hacer eso. ¿Alguien necesita permitir que yo Gracias, ya vamos comparta? a verificar. Tatiana, ¿lo puedes? Ok, ya estás compartiendo, Gustavo, dale. ¿Ya está? ¿Sí? Así es. Ahí está. ¿Ven? Ok, perfecto. Esta es mi presentación, entonces. Bueno, las historias de la terapia ocupacional en Latinoamérica. Y bueno, ahora soy profesor de terapia ocupacional en la Universidad Federal de Paraíba, que es una universidad acá en Brasil. Los principales temas que yo pensé que podemos hablar en esta noche son algunas preguntas que nosotros hacemos colectivamente en cuanto a terapeutas ocupacionales hace un tiempo. Y una de estas preguntas es: ¿por qué estudiar historia de la terapia ocupacional en Latinoamérica? ¿Cómo se realizó la investigación que yo hice con los países latinoamericanos? ¿Cuáles son los elementos principales para hablar sobre historia de las terapias ocupacionales acá en Latinoamérica? Y un poco pensando en el futuro, también pensando en el pasado, a partir del pasado. Entonces, la primera pregunta es: ¿de dónde surge la necesidad de conocer la terapia, las historias de la terapia ocupacional en Latinoamérica? Y creo que tiene como dos puntos principales en mi trayectoria, que uno de estos puntos es mi inserción como profesor de terapia ocupacional en 2013 en una universidad acá en Brasil. Y creo que eso tiene a ver porque yo empecé mi carrera mi trayectoria como profesor con las clases de historia de terapia ocupacional, y por mucho tiempo yo hablaba con los estudiantes de terapia ocupacional sobre historia de la terapia ocupacional, pero a partir de la historia en Estados Unidos. Y nosotros como utilizábamos la historia de creación, la justificativa y las posibilidades de comprensión de la terapia ocupacional
desde Estados Unidos. Y en algunas veces que yo hablaba con los estudiantes, nosotros juntos nos preguntábamos, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hablamos de historias que son muy específicas como si fueran historias generales? Entonces, esto creo que fue un punto de partida importante para pensar cómo nosotros hablamos sobre la historia de terapia ocupacional en Estados Unidos como si fuera la historia de la terapia ocupacional para todas las personas en todos los países. Entonces, creo que esto es como un punto importante para pensar qué historias nosotros pensamos, qué historias nosotros discutimos y cuáles son las historias que queremos empezar a contar, empezar a hablar con otras personas. Entonces, este es un punto. Y el otro, mi participación también en algunos congresos internacionales de terapia ocupacional, tanto los congresos de la Federación Mundial, cuanto los congresos de la CLATO. Creo que son espacios muy importantes para conocer terapeutas ocupacionales de muchos países, con realidades distintas y con cuestionamientos también distintos. Entonces, en estos congresos yo hablaba mucho con otros terapeutas ocupacionales, con otros terapeutas ocupacionales de algunos países, y nosotros también hablábamos sobre eso, sobre cómo en algunos momentos una terapia ocupacional muy específica se transforma, se coloca como una terapia ocupacional mundial. Entonces, estas son como algunos de los primeros pensamientos que me ponieron en discusión sobre la necesidad de discutir terapia ocupacional acá en Latinoamérica. Y bueno, cuando nosotros hablamos de terapia ocupacional, hay algunas dimensiones que son importantes. ¿Y qué dimensiones de la terapia ocupacional podemos conocer? Podemos hablar de terapia ocupacional como un conjunto de prácticas, como formación de profesionales y también como profesión. Y estas son dimensiones que son que se relacionan, pero son dimensiones distintas y nosotros necesitamos comprenderlas de manera distinta. Y para mi investigación, yo hice como un foco en la formación de profesionales. Entonces, mi interés estaba como comprender cuáles fueron las razones de creación de los primeros programas de formación profesional en terapia ocupacional específicamente que graduaron terapeutas ocupacionales en cada uno de los países de Latinoamérica. Y yo hice un poco que busqué, fue el análisis de los procesos históricos y las justificaciones utilizadas para generar propuestas de formación profesional que fueran ofrecidas por instituciones educativas en muchos países y otros, principalmente en el primer momento en Latinoamérica, instituciones de atención, instituciones de salud que producían la formación de profesionales acá en Latinoamérica. ¿Y qué países yo estudié? ¿Qué países yo busqué estas informaciones? Fueron los países que son miembros de la CLATO, que son esos que pueden ver, que es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico, que no es considerado como un país independiente, es un territorio estadounidense, pero estos fueron los países que yo intenté buscar los datos para la investigación. ¿Y cómo se produjeron los datos? Fueron 44 terapeutas ocupacionales en mayor parte, algunos fisioterapeutas y médicos también, que fueron como personas importantes para la creación de los programas de formación en terapia ocupacional en los distintos países. Fueron 14 países
pero yo analicé 11 de los 14 porque otros 3 no habían datos precisos sobre la creación y no habían documentos y yo no pude como entrevistar profesionales. Entonces, la mayoría de los datos están articulados, organizados para 11 países de Latinoamérica. Y yo también analicé como 25 trabajos académicos que abordaban, que discutían la historia de la terapia ocupacional en estos específicos países. Fueron otros 14 documentos como leyes, resoluciones, exposiciones museográficas, documentales y otros documentos que también yo analicé. En Colombia, yo estuve en 4 ciudades hablando con terapeutas ocupacionales, junto con Sol, con Clara, Aleida y Jacqueline también. Y hablé con estas terapeutas ocupacionales y creo que acá en Colombia había uno médico, que es Jaime, sí. Las otras creo que son todas terapeutas ocupacionales importantes para la historia ahí en Colombia. Aquí pueden ver como una organización de los países que yo visité o entrevisté personas que hicieron parte de la historia de la terapia ocupacional, de la creación, las instituciones de creación, las ciudades en que se creó el primer programa y los años. Entonces tenemos desde Brasil en 56 hasta Paraguay, que fue el último país que yo entrevisté, que se creó el primer programa en el año de 2013. Y bueno, Colombia está acá, en 66, en Bogotá, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, otros datos también están en el libro. Yo quería apenas hablar sobre algunos de esos temas, pero ustedes tienen como acceso a todos los datos que están en el libro. Y creo que son importantes 3 puntos para hablar de los motivos, de las razones para la creación. ¿Cómo? No. Creo que son 3 importantes puntos de discusión de las razones para se crear la terapia ocupacional de una manera general en América Latina. Y hay razones muy específicas para cada país. Entonces, creo que hay como algunas razones que son muy colectivas para todos los países y algunas cuestiones que son muy específicas de cada país. Una de las razones que son muy colectivas, el proceso de epidemia de polio y la utilización de las ocupaciones en atención a la locura y la salud mental, la historia de la salud mental en Latinoamérica también. En este punto creo que hay algunas cuestiones importantes como la creación, la terapia ocupacional como creación de una tecnología de atención con fines de rehabilitación física, que era como una respuesta a epidemias y al mismo tiempo una justificación técnica y también científica para un trabajo que ya se desarrollaba en hospitales psiquiátricos, mucho cerca de la propuesta de tratamiento moral. Esto para muchos países se pasó principalmente en los años 50, 60 y también 70 en Latinoamérica. Pero este punto creo que es más conocido entre nosotros, terapeutas ocupacionales. Es algo que nosotros ya producimos algunas cosas, había algunas discusiones que abordaban estos temas. Y hay otras que nosotros en cuanto a terapeutas ocupacionales dejamos lejos de nuestros análisis, pero creo que esto es como un punto muy importante para la discusión, que son los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Esto hay como una discusión de un doble objetivo, que es de modernizar y reproducir paulatinamente
el modelo establecido por el Primer Mundo, esto en el contexto de la Guerra Fría, y el establecimiento de democracias capitalistas con el argumento de la ayuda humanitaria. Entonces, esto fue como un punto, una descubierta muy interesante para el análisis de los documentos y también de las entrevistas con las terapeutas ocupacionales, el rol desempeñado, desarrollado por los proyectos de cooperación internacional. Otro punto importante que no es tan discutido, creo que ahora un poco más, que es la jerarquización de carreras profesionales y la idea de subordinación de género, o sea, ser una profesión considerada subordinada a la medicina en el contexto general de la salud, pero también específicamente la rehabilitación, y al mismo tiempo ser considerada como una profesión para mujeres, y precisamente por eso de menor valor en la jerarquía de las profesiones. Entonces es como también una articulación entre técnica y género que produce subordinación para las carreras, específicamente para la terapia ocupacional. Y ahí hay como algunas dimensiones de todas las historias que son importantes para la discusión, que una de ellas es la idea de la replicación de modelos de formación profesional en terapia ocupacional, influenciadas por las perspectivas de rehabilitación en los países del norte. Esto se pasó también por el análisis de los currículos de terapia ocupacional, de los primeros programas que se producieron como una copia, como una replicación del currículo específico de algunos países y muy influenciado como una perspectiva muy específica de formación profesional de terapeutas ocupacionales. Muchos de los países latinoamericanos habían producido otras experiencias con ocupación y muchos con experiencias incluso de salud mental y otras experiencias para otros campos de conocimiento, pero cuando se cría las carreras son muy específicas y tienen como un contenido muy específico de rehabilitación, que es como una replicación de lo que se producía en otros países, específicamente Estados Unidos y algunos países desde Europa, como por ejemplo la relación entre Argentina y Inglaterra, que es como una producción también de una replicación de los currículos. Otro punto importante es la conformación de programas subordinados a lógica médica. Entonces, todos los primeros programas estaban inseridos en facultades de medicina o centros de estudios de la salud, pero muy cerca de la medicina, y para todos habían como terapeutas ocupacionales en la creación de los programas, pero los coordinadores de las carreras eran médicos. Y esto como daba elementos para comprender quién eran las personas que pensaban una manera de se producir terapia ocupacional, que no necesariamente eran las terapeutas ocupacionales solo, pero también y especialmente médicos y todos hombres. Y todas las terapeutas ocupacionales mujeres. El tercer punto, el público objetivo de la formación en los programas compuesto principalmente por mujeres y para la mayoría de los países mujeres de las élites urbanas, de grandes centros urbanos. La mayoría de los países se crea la terapia ocupacional, el primer programa en la capital del país. Y, o sea, en una gran ciudad, una perspectiva muy urbana también, y algunas perspectivas específicas ahí de realización de labores de ayuda social y también humanitaria. Un otro punto es la influencia de la Federación Mundial en la determinación de pautas, pero también de currículos para los nuevos programas de formación. Los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que acá en América Latina
fueron principalmente realizados por la ONU, OMS, OPS, OIT, que contribuyeron para la creación de respuestas específicas y generalizadas de demandas de rehabilitación. Algunos proyectos, estos son más recientes, a partir de los años 80, 90, que son proyectos de cooperación regional, que también son mediados por agencias de cooperación, pero específicamente entre los países latinoamericanos, como por ejemplo el Chile, que ayuda a la creación del programa en Bolivia, y otros países que como crean un programa específicos de cooperación y para la formación de terapeutas ocupacionales. Un otro punto, los profesores, las profesoras específicamente de los programas son para allá de médicos, además de médicos, terapeutas ocupacionales de otros países. Las terapeutas ocupacionales que se graduaron casi siempre de los mismos programas de formación. Y el último punto, la relación entre creación de los primeros programas de capacitación, la situación política, económica y social de cada país, lo que en determinados momentos significó que los programas de capacitación se impulsionaron o recibieron poco investimentos, principalmente por el interés del Estado en desarrollar o no estrategias de atención y sujetos y grupos en general no prioritarios para las políticas públicas, que son la mayoría de las personas que nosotros en cuanto a terapeutas ocupacionales producimos nuestras prácticas. Entonces, ni siempre las personas con las cuales nosotros trabajamos son de interés del Estado, y por esto las políticas públicas que las terapeutas ocupacionales también trabajan, no necesariamente son de interés de este Estado. Entonces, esto como ayuda a comprender un poco de los momentos en que se investe en el desarrollo de una profesión o no. En general hay dos conjuntos de países, los creados en los años 50, 60 y 70, y los creados desde la década de los años 90 hasta 2010. Y lo primero que son los 50, 60, hay una característica específica que es la creación de programas de formación fuertemente ligada a la lógica de la colonialidad en el contexto de la Guerra Fría, en la que países que lideraron el bloque capitalista buscaban expandir su influencia política, militar, económica y cultural a países considerados estar en el tercer mundo, como era el caso de los países latinoamericanos. Entonces, para esos países, la terapia ocupacional como era una posibilidad de articulación por medio de los programas de desarrollo para la región latinoamericana. Y entonces, la creación de la terapia ocupacional había como un interés de una articulación, sí, para ayuda técnica específica, para creación de carreras, pero al mismo tiempo es como una oferta de una técnica, pero al mismo tiempo como una posibilidad de articulación ideológica importante para el contexto de Guerra Fría. Entonces, esta es una característica como muy importante para la creación de los programas en los años 50, 60 y 70. Y el segundo conjunto de países estuve fuertemente influenciado por los países latinoamericanos que iniciaron programas de capacitación en las décadas anteriores. Esto es como una característica también importante. Y ya para finalizar, creo que algunas cosas para discutir. Una de ellas es como la reproducción de concepciones de formación profesional, principalmente en el área de la rehabilitación, basadas en la comprensión de los países del norte, fuertemente marcada por la lógica biomédica y ampliamente promovidas por las agencias de cooperación internacional para el desarrollo. Una segunda cuestión son cuestiones de género y significados de la inserción de las mujeres en el mercado productivo acá en Latinoamérica. Y en ese sentido, la creación de programas de formación en terapia ocupacional, junto con otras formaciones profesionales en Latinoamérica, tuvo la importancia de propiciar la inserción de parte de las mujeres en la educación superior
y en nichos específicos del mercado laboral, aunque esta inserción en profesiones menos prestigiosas en la jerarquía de las carreras, especialmente para la salud. Y un tercer punto, que son la discusión de potencialidad y límites en el proceso de creación de formación profesional vinculada a diferentes situaciones políticas en los países latinoamericanos. Así se señala cuánto influyen los periodos de crisis política, económica o democrática en las estrategias de gobierno en el sentido de incentivar o retirar inversiones en la formación de profesionales, incluyendo los terapeutas ocupacionales. Y por último, difusiones y regionalidades recientes para la formación de terapeutas ocupacionales en Latinoamérica. Y en este punto fue posible como percibir dinámicas y flujos que produjeron la colaboración técnica entre países latinoamericanos, también mediada por agencias internacionales de desarrollo. Y para finalizar esta presentación, hay una parte de una que es la finalización de la tesis, que hablar de nuestras historias en terapia ocupacional en América Latina nos brinda parte de la comprensión de las demandas y objetivos para la creación de nuestra formación profesional, al mismo tiempo que plantea el desafío de repensar colectivamente qué caminos apuntamos una categoría profesional. En cuanto a categoría profesional, creo que es esto. Y cómo yo paro de producir esto. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Podrías dejar de presentar? Yo sé cómo finalizar la presentación. ¿Están viendo mi presentación o no? Sí, seguimos viendo tu presentación. Puedes cerrar el Stop PowerPoint. share. Yeah. Perfecto. Gustavo, Sorry. muchísimas gracias por tu presentación. Realmente tu trabajo es muy importante. Cuando nosotros empezamos a estudiar las historias para conmemorar los 50 años de la terapia ocupacional en Colombia, encontramos realmente muy poca información histórica, no solamente en Colombia. Los registros que encontramos fueron en Chile, en Argentina, y realmente no encontrábamos una información tan detallada, tan rica en datos como la que nos presenta, y mucho menos un panorama latinoamericano. Entonces, felicitaciones por un lado y por el otro, gracias por tu trabajo. Se constituyen en un valioso aporte para nuestra terapia ocupacional latinoamericana. Vamos a destacar esos temas de salud mental y de poliomielitis y la misma rehabilitación que se generaba en los años 70 como motores que impulsaron la creación de la terapia ocupacional en los distintos países. Esos énfasis y esas subordinaciones desde la creación de nuestros programas a los ámbitos de conocimiento. Por favor, gracias. Cerramos micrófonos. Esas subordinaciones, esa colonialidad del conocimiento en relación con lo que era la terapia ocupacional anglosajona y de ahí derivada esos programas en Argentina, en Colombia, en fin. Esos lazos que se mantuvieron durante años, esa subordinación al modelo médico, esa feminización de la carrera que también tuvo otras repercusiones aún inexploradas en nuestro medio. Entonces, gracias Gustavo. Les invitamos entonces a Sol y a Clara Duarte para que sigan con sus comentarios nutriendo este espacio. Luego daremos espacio a la conversa amplia de nuestro grupo de colegas que nos acompañan desde diferentes partes. Entonces, me retiro y les dejo el espacio. ¿Sigue Clarita? Ya, dale, voy a empezar aquí. Gracias, Gustavo. A mí, bueno, primero gracias por la presentación, pero también gracias como por todo lo que ha facilitado este encuentro. Este encuentro, me refiero al encuentro en el tiempo contigo. Creo que ha sido muy importante para nosotras y pues para muchas personas. Creo que ha sido muy importante habernos encontrado en este interés alrededor de las historias de la profesión.
Les voy a pedir disculpas porque mi gatita anda por ahí y creo que puede hacer un poquito de ruido. Bien, yo quisiera como un poco como reiterar algunos de los puntos que señaló Gustavo, que me parece importante que podamos como seguir conversando. Y creo que el primer punto, que además está casi al inicio de tu presentación, es alrededor de pensar estas historias, la historia de Estados Unidos puntualmente, de la profesión, como si fuese una historia general. Y creo que eso incluso aún apenas estamos empezando a problematizarlo, más allá de pensar que, ok, no es la única historia, hay otras historias, sino que más allá de eso podríamos pensar también que ese hito que marca, por ejemplo, la creación de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional en 1917 es un hito que también es problematizable y cuestionable. Es decir, es como que todos pensamos, ok, sí hay otras historias en Latinoamérica, pero igual el inicio es ese, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a dar una clase sobre historia de terapia ocupacional, pues entonces igual vamos allá y ponemos la foto de los fundadores y de las asistentes de, bueno, estas de reconstrucción, que luego se transforman en la formación de terapia ocupacional. Y creo que eso también vale la pena que lo cuestionemos cuando pensamos en historia, o cuando pensamos históricamente más bien. Porque también había en diferentes lugares del mundo unas formas de usar la ocupación como cura, como tratamiento, que digamos de alguna forma hemos invisibilizado y que por suerte sí que ha habido algunas personas interesadas en estudiarlas un poquito, en descubrirlas, en cómo ponerlas en evidencia, pero creo que aún hay mucho que pensar allí también para no, pues para romper este hito, ¿no? También, es decir, como para considerarlo en perspectiva. Y en ese sentido, pues también creo que es importante que pensemos siempre que la historia o las miradas históricas son interpretaciones del pasado, y que como interpretaciones del pasado siempre habrá otras y más, y siempre además serán revisitadas. Es decir, lo que nosotros estemos construyendo de la historia ahorita es el punto de partida para que en unos años otros que la estudien también critiquen, reevalúen, repiensen, cuestionen lo que nosotros estamos pensando sobre esas historias. En esa idea de no neutralidad de la historia, es decir, si uno piensa que la historia son perspectivas acerca del pasado, pues eso quiere decir que esas perspectivas, como cualquier perspectiva, no es neutral. Y que en el caso de la historia, más que otras perspectivas, es particularmente un objeto político. Y creo que en el caso de Colombia eso es súper claro, por ejemplo, con la historia del conflicto armado. ¿Sí? Nosotros hoy en día tenemos una disputa completamente vigente acerca de cómo interpretamos ese pasado del conflicto armado. Y entonces hay toda una tendencia negacionista que incluso dice que aquí no hubo conflicto armado, negando, por supuesto, toda una cantidad de estudios alrededor de eso, pues que lo confirman. Y creo que eso es importante también para que pensemos que en esa, y creo que tú lo has transmitido muy bien, en esa idea de la historia de Estados Unidos, pues también hay una serie de movimientos que tienden intencionalmente, ¿no?, a posicionarla como la historia oficial, ¿sí? Como a que nos registremos, nos matriculemos todos ahí. Bien, otro punto que quería resaltar de lo que presentaste, Gustavo, es respecto, ya más puntual, respecto a los niveles de formación, que tú lo abordas también muy bien en este panorama que haces de América Latina, y que creo que además es muy útil poderlo ver más allá de Colombia. O sea, nosotros digamos, uno de los puntos que le llamó mucho la atención a las estudiantes que hacían el trabajo de grado sobre la historia de la formación en la Universidad Nacional era ese, ¿no? Era que la carrera nació como una carrera técnica. Y de hecho, cuando uno mira los estudios que hizo Alicia Trujillo en los 90 y a finales de los 80, históricos, que casi son como los dos únicos estudios históricos
previos a como este movimiento más fuerte, reciente, ella ya señalaba eso como un asunto que fue una tensión grande en su momento. Es decir, ella lo enuncia como tal. Ellas venían, ella y Patricia de Pardo venían de una formación en Estados Unidos que era profesional. Ellas llegan acá como profesionales, pero la carrera que les permiten fundar es una carrera técnica, una carrera, como tú lo dices, subordinada y dirigida a las mujeres. Que dirigida a las mujeres era también en Estados Unidos, pero ese nivel técnico para ellas fue un asunto bien problemático. Y creo que valdría la pena como que si pudiésemos conversar un poquito más de si eso fue distinto en otros países de América Latina, es decir, si en todos entró como carrera técnica, si en todos hubo esa subordinación de nivel. Y pues cómo se entienden esas diferencias, cómo se pueden explicar de alguna manera esas diferencias entre que en algún lugar fuera profesional y en otros lugares fuese técnico. Un tercer punto que me parece importante también como recalcar en lo que se genera a partir de tu trabajo es esa importancia del movimiento de rehabilitación vía cooperación internacional en los programas de terapia ocupacional de América Latina, porque eso marca toda una perspectiva. Es decir, la terapia ocupacional y lo reitero, digamos, a partir de tu investigación, es una terapia ocupacional de rehabilitación, es una profesión de rehabilitación que llega a América Latina. Y pues eso, por supuesto, marca la formación, pero marca también como la comprensión de la profesión. Y pues en ese sentido, ya para terminar, en el caso de Colombia, creo que ahí hay una diferencia importante respecto a otros países y tú lo ves en tu trabajo, y es que en el caso de Colombia, esa influencia de la cooperación, de ese movimiento de realización de la cooperación internacional no es tan claro, ¿sí? O sea, cuando uno mira la historia aquí en la creación del programa de terapia de la Universidad Nacional en particular, esa influencia no parece tan clara como, por ejemplo, si lo fue en Argentina o en el mismo Brasil. O sea, que llegó un momento a fundar, a abrir servicios, a fundar escuelas, como con toda un montón de gente que llegó a formar y a crear las escuelas. Aquí no ocurrió eso, y uno puede pensar o puede ver ese inicio de la formación aquí casi como una iniciativa de personas puntuales, es decir, los médicos rehabilitadores que estaban hace poco creando el Departamento de Rehabilitación en el San Juan de Dios, y estas dos terapeutas ocupacionales que habían estudiado en Estados Unidos, una que había llegado hace unos años y una que acababa o recién llegaba de terminar sus estudios en Estados Unidos. Y sí le da a uno como la sensación de que hay una diferencia ahí que también es interesante pues estudiar más, comprender más, porque ahí pues hay algo particular. Estos eran como los puntos que quería resaltar para que sigamos conversando. Bueno, pues Gustavo, muy rico volver a escucharte, como dijo Clarita en el viaje que tú hiciste por Colombia y en las conversaciones distintas que pudimos hacer también en un momento en que nosotras también estábamos hablando de las historias de las terapias ocupacionales en Colombia. Digamos, ahí como que se van entretejiendo voces y encuentros y desencuentros, un poco como lo dice Clarita en lo que estaba diciendo. Cuando tú estabas hablando, lo primero que me vino a mi mente fue un texto que nosotros seguimos mucho en nuestro proyecto, que se llama Hacer historias desde abajo y desde el sur. Y un poco eso era como un ejercicio de resistencia que nosotros queríamos hacer, a contar nuestras historias desde nosotros, casi que contarlas en la medida que podíamos contarlas casi que en primera voz. Y no un poco a la resistencia de contar que nuestra historia fuera la historia de Estados Unidos, o con el perdón de los colegas de la Universidad Nacional, que la historia de la terapia ocupacional en Colombia fuera la historia de la terapia ocupacional en la Universidad Nacional. Entonces, digamos que ahí eran como esas tensiones que incluso a nosotros se nos fueron dando también en el mismo proceso de la construcción, de la investigación y de la construcción del proyecto. Digamos que esa fue una primera inspiración de tu presentación hoy.
Una segunda inspiración es el plural. Es que también nosotros lo decidimos, no recuerdo en qué momento lo decidimos, pero decidimos hablar de historias, porque puede haber tantas historias como sujetos hay, y las cuentan desde las ópticas distintas, pero también entendimos y aprendimos que hay muchas terapias ocupacionales, no solo hay una, sino hay muchas que se han construido de manera distinta. Entonces, hacerlo plural y hacerlo de esta manera nos está diciendo, esta no es la historia, no es la historia, esta es una historia que nos cuenta y que nos puede decir y que nos puede ayudar a entender desde dónde estamos hablando y qué es lo que queremos. Otro punto que quisiera resaltar ahí es la influencia de los contextos sociales, políticos, económicos, que Clarita también y ambientales, ¿no? Que se dan y que hacen que nosotros hagamos como clic en la profesión, pero ese clic lo hacemos desde la práctica. O sea, la práctica nos lleva a tomar decisiones y decisiones distintas, ¿no? Entonces creo yo que hay unos hitos, como se ha dicho, que nos marcan estos caminos distintos, como toda la implementación de las políticas neoliberales que nosotros las empezamos a sentir quizás a finales de los 80, 90, con el cambio de la Constitución y la reformulación del país, y con ello vino todo el tema de la focalización y de toda digamos, el desarrollo de la política pública, que eso hace que emerge otra manera de organizar el país, y ahí emergen un montón de prácticas que se hacen infinitas. Y un poco como lo he dicho yo en estos días, que a propósito del doctorado, que digo yo que yo he estado en los bordes, pero ya me doy cuenta que no he estado tan en los bordes, sino que es sencillamente que se construyeron y se generaron otro tipo de prácticas que luego han llevado a la reflexión conceptual de esas prácticas. Entonces queda uno como diciendo, la práctica va más rápido que la construcción conceptual, y qué tan rápido vamos. Bueno, ustedes en Brasil escriben muchísimo y tienen mucha documentación, nosotros tenemos mucho menos documentación. Vamos, ese también es un reto y un desafío para nosotros en Colombia, porque nuestra cultura sigue siendo oral, nuestra historia sigue siendo hablada. Entonces, documentarla y generar otro aquí nos pone otras tensiones, y yo creo que se han dado puntos en Colombia, el conflicto armado, por ejemplo, ese nos marca mucho las formas de actuar, y una práctica que se da alrededor, unas prácticas, nos marca mucho los desastres naturales, Armero, por ejemplo, y otros desastres naturales que nos han llevado a actuar de una manera u otra, y ahora la pandemia, que esto es no solo a nosotros, sino al mundo entero. Y bueno, y hay otros hitos del contexto, por ejemplo, la constitución política, que dice, el país ahora va a funcionar de esta manera, entonces acomódense rápido a ver cómo van a responder. Entonces yo creo que nosotros vamos generando, no sé si consciente o inconscientemente, formas de responder a una vida y a un país, y a una forma de estructurar un país, y creo que ahí hay un tema que puede que no todos lo tengamos claro, pero hay un tema de aporte al país, a la ciudad, a los ciudadanos, desde la mirada nuestra. Entonces ahí se van dando y van emergiendo otros tipos de prácticas, ¿no? Yo he escuchado en estos mismos espacios de investigaciones, ¿cómo se llama? Teo Conversa, perdón, tengo varios espacios en la cabeza, pues gente que cuenta unas cosas maravillosas, y uno dice, esto es parte, la historia la estamos haciendo hoy también, ¿no? O sea, no es el pasado, hoy lo que hacemos hoy también hace parte de esas historias. Y digamos, hay un tema que se me ocurrió también ahora, y ya como para cerrar esta primera parte de la conversa, es que yo creo que hay unas conversaciones pendientes, como los movimientos sociales en la terapia ocupacional, ¿no? El tema de las agremiaciones
nuestra de la forma de las agremiaciones desde que somos estudiantes, los movimientos estudiantiles, los mismos movimientos de profesionales, el agenciamiento político que estamos o no en capacidad de hacer. Bueno, digamos que yo creo que ahí tenemos otra conversa y dejo ahí porque yo creo que para seguir, no sé, gracias. Muchísimas gracias, Clarita, Sol. Esas miradas contribuyen a ampliar el panorama, a detenernos en asuntos claves. Entonces, bienvenidos esos comentarios. Gustavo, tú reaccionas y le invitamos a nuestro público, acompañantes, preparar sus intervenciones. Y en el momento que sea preciso, bien sea por prender su cámara y conversar, o en el chat si lo prefieren, seguimos conversando. Así que sigue, Gustavo. Bueno, hay muchas cosas que hablar. Clara y Sol hicieron como momentos muy importantes de cuestionamientos que nosotros, algunos de estos cuestionamientos ya hablábamos cuando nosotros nos encontramos en Colombia y otros por el proceso de construcción del pensamiento más organizado con otros datos y articulados con otras realidades de los otros países que pudieron como ser producir. Una cuestión importante que ustedes hablan es sobre los momentos, sobre desde cuándo miramos los motivos y cuáles son los procesos que pensamos sobre la creación, sobre la idea de la creación, lo que se acciona, lo que se produce al utilizar la idea de la creación. Este es como un tema muy importante que yo hablo siempre con Rosely López, que fue la orientadora, la profesora que me tutoró en el proceso desde los estudios de terapia ocupacional hasta el doctorado y que está acá también, creo que hasta ahora. Y bueno, ella hablaba mucho sobre esto. ¿Cuáles son las dimensiones que nosotros accionamos cuando pensamos en terapia ocupacional? Entonces, estas reflexiones que yo producí en conjunto con muchas terapeutas ocupacionales, incluso ustedes, tenían como punto de partida la creación de programas de terapia ocupacional. Entonces, esto es muy importante porque nosotros en Brasil, ustedes en Colombia, las terapeutas ocupacionales en Argentina, en Chile, en México, que fueron los primeros países donde se creó la terapia ocupacional, tuvieron como historias muy distintas para llegar a la creación del programa de terapia ocupacional. Entonces, las prácticas estaban hace muchos años antes. Entonces, algunas utilizaciones de las ocupaciones como propuestas para la salud o para la corrección moral, incluso en Colombia, o otras historias del uso de prácticas de trabajo para control social y, bueno, muchas otras historias que hacen parte de cada uno de los países y que esto fue como muy importantes para se comprender desde qué punto de vista se mira la terapia ocupacional. Entonces, cuando yo pienso, bueno, tenemos que hablar sobre el proceso de creación de programas. Esto como es un punto importante para comprender la institucionalización que fue posible en todos los países de Latinoamérica. Porque nosotros podríamos como investigar la creación de la profesión, de la terapia ocupacional como una profesión. Esto estaría como muy cerca de lo que Sol dice sobre las agremiaciones, sobre el movimiento de profesionales, y para cada país hay como un proceso también muy específico de creación de la categoría de profesional, la terapia ocupacional como una profesión.
que para algunos países está reglamentada por leyes y para otros no. Y esto también aparece cuando pensamos sobre las historias de la formación de los programas, de la creación de los programas de formación. Y Clara dice sobre la categoría técnica y que eso se pasó hasta Chile, y en Chile cuando se crea fue en la universidad. Lo primero programa chileno se crea en la universidad, y después de Chile, la mayoría de los países se crea también en la universidad, pero esto no es la única dimensión para se crear como una categoría que acá en Brasil nosotros llamamos de educación superior, o sea, una categoría que no es técnica, es una categoría, una profesión que demanda una formación de enseñanza superior, que es una categoría específica que no es técnica, es profesional en la comprensión de Colombia. Pero que pasó es que en otros países, en todos los países de los años 50 y para la mayoría de los años 60, sí se creó la profesión, el programa que graduaba terapeutas ocupacionales en nivel técnico. Y para la mayoría se pasó distintos procesos y por mucha lucha de los profesionales para alcanzar como una profesión que no es técnica y sí una profesión, como acá en Brasil llamamos de ensino superior, enseñanza superior. Entonces eso también creo que es algo muy importante porque hay cosas que son particular, pero hay cosas también que son generales para muchos de los países y muchas de las historias de la terapia ocupacional. Y esto también es muy importante porque cuando nosotros estamos hablando sobre historia, nos parece que estamos como en un proceso que no es un proceso de descripción de prácticas, sino de reinterpretaciones. Entonces, esto creo que es muy importante porque además que nosotros describimos procesos, estamos como describiendo procesos, pero más importante es percibir que estamos interpretando. Entonces, las historias son interpretadas y pueden sí ser interpretadas de muchas maneras. Entonces, creo que esto es muy importante porque esto es como Sol dice, que son muchas las terapias ocupacionales y muchas las posibilidades de analizar nuestras historias, siempre en el colectivo, siempre en el plural también. Entonces, bueno, creo que ahí ya hay muchas cosas que hablar. Creo que podemos también escuchar un poco de las terapeutas ocupacionales que acá están. Claro que sí. Hay varios mensajes en el chat. Pensé en un primer momento en leerlos, pero prefiero invitar a nuestros colegas a que tomen la voz, a que tomen el espacio y que conversen estos importantes anuncios que nos están compartiendo en el chat. Entonces está Carol, está Daniel Escamilla. Bueno, por favor, les animamos a que participen. Está Maite Flores desde Barranquilla. Bueno, por favor, les escuchamos. Y sí, estamos con nuestros colegas de Chile, Brasil y otros países. Por favor, les invitamos a participar. Prendemos cámara, vamos conversando. Sigue, por favor. Dice Galaxy S10. Yo, Pamela. ¿Soy yo? Hola, Pamela, sigue. Hola, sí, pero es que estoy en el teléfono y tengo algunos problemas con la interfaz. Bueno, yo soy Pamela, soy terapeuta ocupacional chilena. Me conecté de curiosa porque me llamó mucho la atención el tema. Tengo mucho interés en la historia latinoamericana y chilena, sobre todo terapia ocupacional. Me interesa mucho el rescate desde la historia no oficial en Chile en particular, que nos formamos con una historia
Pamela, Es que es disculpa bien, un poquito, sí, disculpa. Por favor, hablas más despacio y más alto. Te agradecemos. está bien. De nuevo, soy Pamela, ¿ahí sí? Ya. Soy Pamela, soy terapeuta ocupacional chilena. Llegué a este encuentro por curiosidad de la información que circula en las redes. Tengo mucho interés por la historia de nuestra TO latinoamericana y chilena, particularmente chilena, desde distintas voces, desde rescatar la historia no oficial en nuestro país, desde sus protagonistas que fueron construyendo la TO con sus caminos personales y colectivos dentro de la disciplina. Y me parece muy interesante lo que han comentado hoy, la relevancia de remirar, reinterpretar nuestra historia desde distintos ámbitos. Y me surgen algunas dudas. Estaba planteando una duda en el chat, particularmente a Gustavo, porque él, como tiene la mirada más latina en su investigación, en Chile pasa algo particular, porque cuando se creó la carrera, surge la Universidad de Chile y un grupo se fue a Argentina a formar con un énfasis más británico en la formación, y hay otro grupo que se forma en el grupo experimental en Chile con influencia estadounidense. Entonces, acá no tenemos investigación al respecto, quizás cuáles fueron las herencias que nos dejaron ambas influencias. Sin embargo, me gustaría saber si Gustavo tiene alguna lectura o interpretación respecto a eso, de lo que él vio, si es que hay distinciones como históricamente o en la historia del ateo con estas influencias distintas que llegan a Latinoamérica. Gracias. Y gracias por el encuentro. Y disculpen el ruido ambiental, perdón. Gracias. Sigue, Gustavo. ¿Ya? ¿O otras personas hablan también y nosotros hablamos en conjunto? Bueno, si tienes algo en particular para conversar de Chile, y están Alejandro y otros colegas chilenos, y podemos dar el espacio, y luego sigue Carol. Bueno, en Chile se pasó esto, algunas articulaciones que, como Pamela dice, un grupo se fue a Argentina a se graduar en terapia ocupacional en la ENTO, en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en Buenos Aires. Y al mismo tiempo se empezó el programa en Chile y con otros profesionales también venidas de otros países, incluso algunos que quieren desde América, el continente. Entonces, no hay como algunas datos y reflexiones sobre las distinciones desde una perspectiva epistemológica. Esto no hay como registrado, pero creo que hay algunas cosas que son cerca que se pueden articular, porque también una cosa es perspectivas de países distintos, pero lo que pasó, por ejemplo, en Chile y también en Argentina, fue la articulación con la Federación Mundial. Entonces, muy importante para este proceso fue la Federación Mundial, que como tenía una perspectiva también muy específica de formación de terapeutas ocupacionales, con campos, áreas de actuación, y esto como tenía reflejos en el currículo, en la malla curricular, la estructura y organización de la formación. Entonces, sí, podemos investigar, y creo que esto es como un trabajo muy interesante de cómo comprender cómo miradas de terapia ocupacional de otros países pueden producir perspectivas epistemológicas en los países latinoamericanos en la creación, pero hasta hoy en día, esta es como una discusión muy importante hacer, pero en este momento de la creación de las carreras que yo estaba como investigando,
hay un argumento, una cuestión muy importante que es el papel el rol de la Federación Mundial. Entonces, esto tenía como reflejos en la cantidad de horas, las áreas de actuación, la comprensión de las clases. Entonces, creo que en este momento la Federación Mundial fue como muy importante para la producción de la idea de terapia ocupacional, porque creo que esta implicación epistemológica se produjo más adelante en el proceso de desarrollo de la terapia ocupacional en estos países. Entonces, esto yo no tengo los datos. Yo tengo los datos de la creación y lo perfil, la grade curricular, las clases. Y esto hay como una influencia que es más importante de saber necesariamente si es Estados Unidos o Inglaterra, pero hay una importancia de la Federación Mundial, que esto como hay reflexos importantes en la concepción de terapia ocupacional. Muchas gracias. Carol, tienes levantada la mano y siguen llegando mensajes por el chat. Vamos. Buenas tardes a todos. Bueno, los que me conocen, soy egresada de la Universidad Nacional, soy terapeuta ocupacional. Me moví a Estados Unidos hace unos años y actualmente me encuentro haciendo el doctorado de terapia ocupacional acá en Estados Unidos. Bien difícil por el idioma, pero bueno. Y me alegré mucho de escucharte, Gustavo, porque justamente en estos momentos estoy revisando toda la historia de Teo desde este contexto, ¿verdad? Y cuando estoy entendiendo cómo la perspectiva de ellos acá está muy sólida, ¿verdad? Y estamos hablando de cómo los cambios a nivel histórico afectan las prácticas de Teo. Y entonces en esos momentos reflexiono acerca de eso mismo, esa misma tendencia, pero en nuestro país, en Colombia. Y estaba reflexionando justamente en eso, porque cuando, tuve excelentes profesoras, todas, incluyendo a la profe Aleida, pero estaba pensando en eso, como esa necesidad de identidad, nosotros como país, y cómo se enseña ese ateo a partir de eventos históricos de nuestro país o de nuestro contexto para avanzar en la carrera, exactamente en lo que digo, en nuestro contexto, y no teniendo una influencia de países como dice Gustavo, en Europa o en Estados Unidos. Y sí, solo quería agregar eso, me alegra mucho escuchar que todo esto se está generando, porque como he estado por fuera del país, no estoy muy conectada con los avances, pero me alegra mucho. Y voy a estar revisando tu material, Gustavo. Gracias. Gracias, Carol. Si alguien más tiene una reflexión y puede irla comentando. Si Sol o Clarita quieren participar, además de Gustavo, bienvenidas. Pensando en el comentario y la pregunta de Pamela, recordaba un poco uno de los textos que está publicado en la revista Ocupación Humana de Argentina, el texto de Argentina que está allí en ese número que dedicamos a temas de historia. En ese texto, ellas presentan, además es súper bonito porque tienen el borrador hecho a mano del primer currículo con el que organizaron pues la carrera, y que no tengo como toda la certeza, no lo tengo tan fresco en mi cabeza, y no sé si haya aquí alguien del grupo de Argentina, pero recuerdo que ellas hacen cierto énfasis en que había una diferencia en ese currículo
que se trazó con esta influencia inglesa como la tuvieron ellas, y era que el área de salud mental tenía casi igual peso que la rehabilitación física, y eso era distinto con los países que tenían la influencia norteamericana. Y creo que ese no es un asunto menor, porque además pues hay todo un recorrido y un desarrollo allí, y pues recordemos además que de Argentina, muchas de las que se formaron allí vinieron luego a los otros países a crear las escuelas. Incluso la Escuela Colombiana de Rehabilitación tuvo dos de las egresadas de Argentina entre las fundadoras de la escuela, que fue muy cerquita, apenas unos años después de la Nacional, con otra perspectiva entonces distinta, o por lo menos mezclada, ¿no? Como más mixturada. Gracias, Clarita, por esa aclaración y también la invitación a que lean ese número de los 50 años de la terapia ocupacional en Colombia, de la revista de la ocupación humana, que Valentina ya nos colocó el enlace en el chat. Estaba leyendo aquí una reacción de la profesora Rosely, quien dirigió el trabajo de Gustavo. Profesora, la invitamos a que nos comente esa anotación que está haciendo en el chat. Bien llegada. No te escuchamos, pero podrías abrir tu micrófono. Gracias. No, está cerrado. Tal vez, Tatiana, lo tienes que Está abrir mudo. tú. Precisa Sí, habilitar, ó. te lo tienes que... Ah, no, ya, Aí, ya. Eu agora só habilitei a câmera e fui falando. Valentina, maestra, qué Parabéns, alegría. né? Como, Aleita? Qué alegría verte. Por favor, te Muito, escuchamos. muito orgulho, muito feliz. Acho que assim o crescimento, né, daquilo que a gente tem uma certa dificuldade na terapia ocupacional latino-americana de fazer as parcerias. Eu acho que a gente está avançando com isso, né, de uma forma muito interessante. Acho que tem assim muitas coisas para serem pesquisadas, muitas coisas para serem conhecidas, né? Essa noção, né, de o que é que existia né, em termos daquilo que o que a gente veio a chamar de terapia ocupacional, né, fazia, né, acontecia, ainda que não com essa denominação, porque é importante demarcar que esta denominação, e aí a gente, na questão assim, a estratégia de abertura dos cursos foi uma estratégia de abertura da profissão, né? Então, essas coisas vêm juntas, né, de uma forma importante, não significando que aquilo que não se chamava terapia ocupacional, dentre muitas coisas que aconteciam, não acontecessem, não é? Eu acho, então, que essa possibilidade dessa discussão, ela tem, acho que, não sei se foi a Leida ou Clara que falaram disso, como é que a gente conhecer melhor aquilo que, né, de onde viemos, né, como somos, como nos tornamos, vai nos dando mais elementos para aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente quer fazer. E o orgulho, assim, quando eu falei orgulho, né, é disso, de que eu acho que a gente está tomando um lugar e concretizando. E quando eu demarquei aqui, acho que foi quando o Gustavo, acho que na diferenciação entre profissional técnico, profissional do que a gente chama no Brasil de ensino superior, né, acho que tem uma marca daquilo que nós queremos, né, ir criando. Hoje a gente estava falando num curso de o desenho, entre o desenho acadêmico e o desenho profissional, entre um desenho daquilo que nós queremos fazer, dos aportes que nós queremos construir, né? E aí eu achei importante escrever e demarcar que a Federação Mundial foi e continua muito importante nos desenhos que vai aportando. E eu sempre me surpreendo como a gente tem que conseguir, na verdade, trabalhar mais
porque trata-se de uma associação muito, vamos dizer assim, hierarquizada, né? Com muita dificuldade de uma participação mais direta. Lógico que temos muita gente fazendo muitas coisas interessantes também na Federação Mundial, né? Mas a estrutura dela é muito ainda, se dá muito a partir de países muito específicos e que tem uma hegemonia nessa construção. Enfim, isso estava lá na história e continua com a gente hoje. Acho que era essa a demarcação, a importância daquilo que a gente vem discutindo no grupo, de como é que a gente resgata algumas coisas que não se denominavam terapia ocupacional e que existiam enquanto práticas direcionadas ao que hoje ainda nos interessa. Obrigado, parabéns, Gustavo, Clara, Sol, obrigada, Leila. Obrigada, maestra. Gracias por señalarnos esa importancia de investigar, de esa cooperación entre los países que logró claramente el trabajo de Gustavo. Ese reconocimiento de los precursores que no se llamaban terapia ocupacional y saberlos allí presentes. Y también el llamado a ver el papel de la federación. Obrigada, maestra. Libet ha pedido la palabra para hablarnos un poco de esas historias que ella conoció muy cercanas desde Ecuador y desde México. Te escuchamos, Libet. Hola, no puedo iniciar el video. Hola, Vale, Gustavo, te escuchamos Sol. bien. Perfecto. Bueno, yo quería comentar que aunque no soy ni ecuatoriana ni mexicana, bueno, ustedes saben que yo he vivido varios años en estos dos países. He tenido la oportunidad de compartir historias con ellos y historias de trabajo sobre todo. Entonces, yo comentaría esto, son países que tienen su estructura y su iniciación de la carrera muy ligado al tipo anglosajón, a las tecnologías asistidas y a lo que fue en Ecuador, por ejemplo, ligado a la fisiatría y a los médicos que necesitaban básicamente asistentes para manejar sus pacientes. Y en México yo creo que tal vez conocen el libro que salió hace poco sobre la historia de México, que está ligada pues a los asilos, a los asilos y a los hospitales donde estaban los pacientes psiquiátricos. Entonces sigue un poco esa historia como de la hegemonía biomédica, del enfoque biomédico. Y yo desde una percepción muy de la CLATO, que no ha sido tan profunda ni tan fuerte, porque ya saben cómo funcionan estas organizaciones, pues he podido ver y lo he plasmado de pronto en algunos escritos, que falta como que nosotros mismos agarremos a esos países y los abracemos para que suelten, porque tienen unas ganas de soltar y de contar todo eso que han hecho, que han ido surgiendo. Yo percibo que ellos han ido viendo que la terapia ocupacional se ha transformado y que a lo mejor hay países en donde no se ha podido porque están amarrados todavía de los servicios de salud, como pegados con super bonder, así, pegados porque dependen mucho de los médicos. Entonces nos falta eso, como agarrarlos y abrazarlos y decirles suelten, hablen. Y me gustaría mucho que se faciliten esos espacios. Sí. Yo me ha gustado que sea así porque él y yo compartíamos con las personas que nos relataban esa historia, por ejemplo en Ecuador, ¿no? Que es muy difícil soltar, y yo lo viví como profesional, que para mí era muy, muy difícil involucrarme en ese campo cuando yo tengo otra visión de la terapia ocupacional y de la formación, y he trabajado como en el área más social. Entonces esa sería como mi reflexión, hay que agarrar esos países y abrazarlos. Un besito a Sol y a Clarita. Muchísimas gracias por ese llamado de atención en países tan importantes. México fue uno de los primeros en generar programas de terapia ocupacional
y buena parte de los países centroamericanos que conocí historias de El Salvador, de Guatemala, los programas iniciaron como técnicos y se quedaron como técnicos. Luego con unas versiones, por ejemplo, en la Universidad San Carlos de Guatemala, donde podían elegir, hacían un básico y podían elegir entre terapia ocupacional y psicología. Y el 80% se iba para psicología, en tanto el nivel era profesional. Entonces, esas reflexiones caben aquí y bien llegadas. Gustavo, no sé que si quieras reaccionar en estas últimas intervenciones. ¿Yo hablo ahora o otras personas pueden como hablar también? Porque ya estoy hablando como hace mucho. Podemos como escuchar a varias personas y... Bueno, podemos escuchar a alguien más. Estaban aquí en el chat. Daniel Escamilla, no sé si quieras participar ahora. Te invitamos. Está bien. Hola, profe. Hola a todos y todas. ¿Cómo están? Un saludo muy caluroso a todos. Simplemente quería como agregar una anotación a, digamos, a lo que estaba comentando Sol Ángel, que fue como lo que escribió en el comentario, que hablaba mucho sobre el contexto sociopolítico y cómo eso también no solo va formando las historias que se construyen desde la terapia ocupacional, sino también la misma investigación y la práctica. Entonces, pues me ponía mucho a reflexionar sobre todo en, pues, desde la experiencia que conozco, ¿no? Que es de Colombia y de otros países de Latinoamérica, que compartimos el mismo sistema de salud. No solo como la organización sociopolítica, sino como la respuesta del Estado a algo como proveer servicios de salud a sus habitantes. Y pues en el caso particular de Colombia con la ley 100, que pues basa ese mismo sistema de salud en el aseguramiento. Eso pues claramente nos ha traído problemas reconocidos ya desde hace muchísimo tiempo. Lo que comentaba un poco, el hecho de que se justifique, por ejemplo, vulnerarle el derecho a la salud a muchas personas y que tengan que hacer mecanismos, o sea, tengan que recurrir a mecanismos legales como la acción de tutela para poder garantizar esos mismos derechos, o incluso con comunidades que ni siquiera tienen acceso a esos servicios de salud, como comunidades apartadas en sitios rurales, comunidades indígenas, comunidades afro, personas LGBT, etcétera. Entonces, pues, era como la reflexión que yo también quería hacer alrededor de eso, porque pues muchas veces se nos enseña precisamente esa perspectiva como hegemónica de la salud y el bienestar, hablando solo como en ese contexto de cómo debería proveerse la terapia ocupacional y bajo qué concepto y bajo qué condiciones, si es una atención de 30 minutos o de 15 minutos, o qué es lo que nosotros podemos hacer por la persona en términos de, digamos, el actuar político, en términos de, digamos, otras dimensiones que nosotros también sabemos que podemos, digamos, discutir con las otras personas. Y que yo siento que en países también como Chile lo rescatan mucho en sus investigaciones por solamente el hecho de darle esa voz a cómo se configuran las ocupaciones desde abajo, desde los colectivos que no han sido escuchados. Aquí en Colombia también lo he visto como en algunas lecturas y como esas, o sea, como esas ocupaciones que hacen esas personas también fomentan la discusión y hacen que nosotros seamos no solo más sensibles a los determinantes sociales, sino también que podamos como personas que estamos como en este campo también dar una respuesta efectiva y decir, tenemos, digamos, participación política, podemos hacer que se cambie la política pública en salud mental, por ejemplo, hablando como ya de un contexto un poquito más local. Era como el aporte que tenía. Gracias. Gracias a ti, Daniel, por esas reflexiones tan importantes. Y es que en nuestras conversaciones también hemos ido notando cómo ese modelo rehabilitador fue transmutando por diferentes motivos, en nuestro caso particular colombiano, por las grandes desigualdades que dieron origen a ese conflicto armado y muchas otras tensiones, el cierre de los servicios de salud mental, particularmente en muchos hospitales porque no eran rentables en los años 90, esa sensibilidad
social se fue incrementando y ese posicionamiento político también emergió allí. Sol, ¿quieres reaccionar frente al comentario de Daniel? Es que me parece muy interesante la reflexión que hace, ay, perdón, se me pasó el nombre, Daniel, que hace Daniel, y hace rato lo venía pensando, escuchando las conversaciones, y es que, claro, tenemos que tener en cuenta cuál es el sistema social que hay, que recoge la salud, la educación, el bienestar y bueno, digamos todo, pero porque tenemos un sistema social en el que prima el sistema económico sobre la vida. Y entonces todo el tiempo generamos, digamos, parte de nuestras tareas, digo yo, y como de las reflexiones es cómo construir un mundo colectivo sobre un mundo individual, ¿no? Que haga resistencia a eso. O cómo construir, cuáles son esas prácticas que podemos construir que generen resistencia a eso. Claro, para nosotros eso es muy difícil en este país por todo lo que sabemos, pero yo creo que debemos hacerlo. Y también como un poco en lo que dice Daniel, como si conocemos y reconocemos las políticas públicas, pero también cómo les hacemos resistencia a las políticas públicas, ¿sí? Porque yo trabajo en el sector público y he aprendido muchos colores y sabores que tiene esto, y sí hay políticas públicas que dicen cosas lindas, pero que no se hace lo que se dice. Y entonces es parte también del ejercicio, porque es que lo que nosotros hemos vivido en el último tiempo y ahora que estamos trabajando en un libro con Mónica Palacios y con Melania Satizal sobre las prácticas políticas y comunitarias, mucho de lo que hemos aprendido ahí es que también estamos trabajando en políticas públicas, pero haciendo lo que las políticas públicas dicen. Eso está bien, pero ¿qué tanto estamos haciendo crítica a las políticas públicas y estamos haciendo resistencia a eso también? Entonces yo creo que ahí tenemos otra ventana para otras discusiones y poder decir, ¿hemos sido parte del sistema o estamos siendo algo para que el sistema cambie, ¿no? Que es un poco pues todo lo que ha venido en el país con todas las manifestaciones que tenemos y demás, que ha sido muy interesante el lugar de la terapia ocupacional, la participación de la terapia ocupacional colombiana en estos espacios. Entonces ahí yo creo que hay otros asuntos que me... De las conversaciones de antes, solo como porque me quedo ahí pensando, es que hemos hablado como de los orígenes desde las personas fundadoras que abren los programas, pero hay otros orígenes que también tienen que ver con las familias, con personas con discapacidad, que se lanzan en la formación, que en Colombia está el caso de la Fundación Saldarriaga Concha, que crea la Escuela Colombiana de Rehabilitación, y esto es por un interés familiar, ¿no? Por un interés muy, muy focalizado, que también es otro el lugar de, no sé cómo decirlo, de las personas beneficiarias de la terapia ocupacional, no sé si eso esté bien dicho o no, pero digamos parte de ese ejercicio ahí también. Quería decir eso. Gracias. Muchas gracias, Sol. Estoy leyendo en el chat a Daniela Albuquerque. Por favor, querida, aquí te escuchamos. Ay, qué nervios. Gracias por el espacio, gracias por la conversación tan necesaria. Estaba muy atenta ahí. Bambalina, hablando con otras personas también, y pensaba justo ahí en el pase que deja Sol Ángel respecto a la idea de la persona beneficiaria de TEO. Pensaba en que tal vez esa es parte de las rupturas que tenemos que hacer. Hay alguien ahí. Mayra. Ahí sí. Que creo que es parte de las rupturas que tenemos que hacer, esa dicotomía que hay entre la persona beneficiaria y la persona del TO, cuando nuestra terapia ocupacional emerge en Latinoamérica en un territorio
en donde nuestros propios cuerpos están siendo vulnerados, excluidos. Ciertamente estamos también en una relación de poder, entendiendo el campo de la salud o de la ciencia. La academia es un espacio complejo, pero al mismo tiempo estamos en este territorio latinoamericano violentado, inmersos en políticas públicas complejas. Entonces creo que danzamos entre esa idea de ser, como cuando Paulo Freire habla del educando y el educador, ¿verdad? Es como estamos ahí, en esa trama que no creo que sea muy fácil de diferenciar. Nuestros cuerpos viven experiencias al mismo tiempo con la gente que acompañamos. Entonces creo que eso sería interesante de trabajar en esta TO latinoamericana, romper con esa diferencia que no creo que exista mucho. Así que un beso, gracias compañeras por siempre invitarnos, y Gustavo, gracias, muchas gracias. Gracias, Daniela. Les seguimos invitando a participar. Alejandro, bien llegado, querido Alejandro. Muchas gracias. Hola, aquí ya buenas noches a todas y todos. Un gusto, Gustavo, un placer escucharte. Mira, estaba pensando un poco estas preguntas que puso al inicio Gustavo, ¿no? Porque Gustavo parte de su presentación interrogándose por qué la historia, ¿no? ¿Para qué la historia? ¿Qué motiva a pensar la historia, ¿no? Entonces, a mí me viene como tres ideas en eso, ¿no? Estaba pensando por una parte el valor de la historia, porque uno puede entrar a discutir a lo mejor teórica y políticamente las historias que se están construyendo, por así decirlo, el relato historiográfico que se está construyendo desde la propia terapia ocupacional con respecto a la terapia ocupacional, ¿no? Entonces uno podría estar de acuerdo, en desacuerdo a lo mejor, o parcialmente de acuerdo con algunas estrategias conceptuales de punto de vista histórico, o el sentido de eso, ¿no? Pero yo quisiera rescatar el sentido de cómo esta construcción historiográfica que se está dando a nivel de países pudiese entenderse como una suerte, a lo mejor estoy siendo forzado en el concepto, ¿no? Pero pudieran entenderse como suerte de historias locales que rompen con la idea de una historia universal. Entonces a mí me parece ese un elemento relevante, ¿no? Entonces yo creo que esta construcción historiográfica va a expresar las controversias que hay en la propia terapia ocupacional en sus debates, ¿no? Entonces estamos hablando que en nuestra disciplina la controversia se está expresando entre, como lo planteaba también Gustavo dentro de su presentación, lecturas a lo mejor más positivistas, más decoloniales, más críticas o de otros órdenes, ¿no? Entonces ahí hay también que hacer un debate, ¿no? ¿Cómo se hace esa construcción historiográfica? Pero yo quisiera poner el acento primero en el valor de las construcciones locales, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un elemento central para romper como la idea, que ahora voy a ocupar, colonizadora, de que somos una sola historia universal, así como la historia universal, ¿eh? Y que en el fondo adquiere carácter enciclopédico, ¿no? Monumentalista, ¿no? De íconos ahí, ¿no? A mí me parece eso como un elemento relevante, ¿no? El segundo es que yo creo que esto nos plantea un desafío a la terapia ocupacional, porque yo creo que la terapia ocupacional corremos el riesgo de, cuando hablamos de la historia, poder reproducir aquellas cosas que de alguna manera representan una suerte de mirar siempre hacia el interior del oficio y pensar en la historia nuevamente con un sentido institucional de legitimación y de identidad, más que pensar la historia para lo que puede ser lo que señalaba Clara, lo que señalaba Sol, en la última opinión de Sol, cómo pensar la historia para una práctica política,
para una práctica de transformación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la historia para eso, ¿no? Y el tercer elemento que me viene es también algo que dijo Sol que me pareció, ¿no? Cómo estamos haciendo la historia aquí en el presente. Entonces, al menos yo me inscribo en aquellos y aquellas que piensan que siempre la construcción de la historia, la construcción historiográfica, se hace siempre de un presente para el presente, ¿no? Entonces, el pasado, que pareciera ser que se revisita en esa lógica, en realidad yo voy al pasado con una construcción conceptual del presente al pasado para validar el presente. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eso implica tener claridad, a lo mejor pensando en lo que decía Daniela de Paulo Freire, de la concientización del acto de escritural de la historiografía, porque la historiografía siempre se inscribe en un proyecto social histórico. Eso es al menos mi opción, ¿no? Y creo que para eso nosotros deberíamos pensar la historia de una manera transdisciplinar, más allá del oficio, y yo creo que es un desafío para nosotros cómo hacer historia de la terapia ocupacional desde la disciplina histórica, no hacer historia de la terapia ocupacional como terapia ocupacional solamente, sino cómo hacer historia desde la disciplina histórica para mirar nuestra historia y debatirla, ¿no? Como dispositivo social, ¿no? Como dispositivo histórico, ¿no? Termino con esto y pido disculpas por haberme alargado. Estaba pensando en una presentación que le escuché en su momento a Sandra Galego, en algunas reflexiones que hemos estado compartiendo en muchas conversaciones afortunadas que he tenido la posibilidad de estar con ella, de cómo se entiende el oficio de la terapia ocupacional como una profesión de servicio capitalista. Entonces, del mundo capitalista, el sistema mundo capitalista, ¿no? Entonces, cómo algunos países que no han logrado un desarrollo dentro del modelo capitalista no se ha instalado la terapia ocupacional. Y cuando ese modelo se ha producido, se instala la terapia ocupacional, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que también me parece, desde el punto de vista historiográfico, relevante pensarlo, ¿no? Eso, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Realmente coincidimos en varios de tus señalamientos. Desde aquí en Colombia decíamos las terapias ocupacionales, haciendo referencia a todo lo que se daba en lo local, a las regiones. Así que son temas realmente importantes. Empezar a relativizar lo institucional y recuperar las prácticas fue otro de los desafíos que fuimos asumiendo. Y pensar desde la disciplina histórica cómo se podría hacer frente a estas situaciones. Así que creo que es importante todas estas reflexiones que nos compartes. Estaba preguntándole a Mayra desde el Ecuador si quiere compartir algo de su experiencia que es bueno saber y bien llegada a este espacio. Mayra, se te escucha entrecortado. No me siento en un lugar adecuado, la verdad es que estaba bastante escucharles algo, que bueno, mucha curiosidad de esto porque... ¿Ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos mejor, gracias. Ya, qué pena, estoy en un lugar no apropiado, pero me interesa mucho el tema. Soy de Ecuador, actualmente estamos tratando de hacer una recopilación de la historia del Ecuador, porque vemos la importancia. En realidad, como decía Lisbeth, nosotros somos un lugar, un espacio donde trabajaban en los espacios mucho el tema de la parte biomecánica, pero con un poco del cambio de políticas públicas, como que tenemos otros espacios o otros lugares donde se han posicionado los terapeutas ocupacionales y esa situación está cambiando.
Entonces vemos importante que la recolección de la historia, entonces estamos revisando algunos documentos como para partir de aquello y trabajar en eso por la importancia que tiene o la relevancia que tiene. Eso les podría compartir un poco. Muchísimas gracias. Realmente pues tenemos historias para compartir, Mayra. Así que es muy chévere que estés aquí con nosotros. Valentina, estabas escribiendo, anímate a participar. Bueno, pues a todos y a todas, primero que todo, buenas noches. Estos espacios de conversar y de construir son bastante importantes para ser y hacer de la terapia algo más allá del ejercicio práctico y tal vez asistencial. Pues lo que comentaba Alejandro Guajardo me parece poderoso en términos de ser y hacer desde la terapia ocupacional del sur esas formas situadas. Si decimos como que la terapia ocupacional constantemente e históricamente ha tenido una función en términos capitalistas, neoliberales, ocurre mucho en Latinoamérica, que estamos sometidos a un sistema de producción y reproducción de modelos rehabilitadores, justamente la apuesta de hacer una terapia ocupacional del sur es hacerla situada y es hacerla como una herramienta de transformación y de liberación de los sujetos. No basta con entender o pretender entender un poco la ocupación como un elemento sanador, sino como una apuesta de emancipación. Entonces, esa también siento que viene siendo una constante invitación en todos estos encuentros en los que dialogamos y pensamos la terapia ocupacional desde nuestros lugares. Un saludito, muchas gracias por el espacio. Gracias por tu participación. Ya tenemos unos 10 minutos finales. Invitamos a Gustavo a ir haciendo esa síntesis, ese amarre final. Creo que es muy importante en esta conversa como producir la comprensión que todos nosotros hablamos sobre eso, de la historia como una cuestión que es una cuestión de poder, pero también de resistencias. Entonces, hablar de historia de la terapia ocupacional acá en Latinoamérica es hablar sobre poder, pero también es hablar sobre resistencias. Entonces, cómo la profesión llega y cómo la profesión puede crear las institucionalizaciones en cada país y cómo también se desarrolla en cada uno de estos países. Es una cuestión muy articulada con la realidad nacional de cada uno de esos países. Entonces, por ejemplo, acá en Brasil, para hablar de terapia ocupacional, no hay cómo hablar de cualquier área de terapia ocupacional acá en Brasil sin hablar en la dictadura militar acá en Brasil y en el proceso de redemocratización acá también en Brasil. Entonces, el proceso de redemocratización que se pone al fin de la dictadura en los años 80 acá en Brasil, se cambió la idea de ciudadanía, que también se cambió la idea para la terapia ocupacional. Entonces, en este momento, en los años 80, para toda la terapia ocupacional, la idea de ciudadanía es como una idea central para todas las prácticas. Y esto creo que es muy importante porque esto también como produce algunos significados que tienen como una relación con los términos que nosotros acá en Brasil utilizamos y que para otros terapeutas ocupacionales de otros países es muy raro, porque hablamos de terapia ocupacional sin hablar de ocupación, pero al menos la mayoría de los brasileños. Entonces, utilizamos como términos en portugués, como cotidiano, y otros términos en portugués que para producir significados sobre
nuestras prácticas en terapia ocupacional. Entonces, creo que comprender estos procesos que son muy distintos en cada uno de los países latinoamericanos es una práctica constante de producir poder, pero también resistencias. Entonces, creo que esta es como una cuestión muy importante para nosotros en cuanto a terapeutas ocupacionales acá en Latinoamérica. Y bueno, un gusto estar con ustedes en este momento. Y bueno, mi correo yo puedo poner acá en el chat. Y si quieren como textos, artículos, porque esto es importante para algunos países de Latinoamérica, específicamente los creados en los años 90, 2000 y 2010. El libro, la tesis que generó el libro, es el primero registro histórico de la historia de terapia ocupacional en nuestro país, porque no había como un dato, como una organización específica sobre estas historias. Entonces, para otros países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, hay un poco más, no muchas cosas, pero un poco más. Y entonces creo que eso también es una práctica. Si quieren, puedo como enviar algunos de los textos que yo tengo sobre los países, incluso otros materiales si quieren. Bueno, gracias por el espacio. Gustavo, a ti muchísimas gracias y también por ese esfuerzo que hiciste también de mostrar las coincidencias entre los diferentes programas de los diferentes países. Nuestra colega Rosibeth Palma ha colocado algo en el chat. Te invitamos a que nos lo compartas, Rosibeth querida, desde Brasil. Buenas noches a todos. Y muy feliz con este encuentro, principalmente por la oportunidad que tenemos de escuchar y tejer, hacer una tesitura de la historia, ¿no? Me parece bastante importante el percurso de todos los países, lo que da una identidad a cada lugar y que nos da una identidad latinoamericana. No solamente por nuestras historias y por el hacer cotidiano, mas también por el percurso político e histórico en cada país. Eso es fundamental. Muchas veces pensamos en que no tenemos una identidad. Tenemos sí una identidad bastante importante en la región latinoamericana y muchas veces no le damos el debido valor. A las historias construidas, a los trabajos realizados, a las acciones y a todo el percurso. Me parece bastante importante los trabajos que han hecho el percurso histórico para registrar esta historia. Y esta historia muchas veces no es conocida por las personas, ni por los terapeutas ocupacionales y mucho menos por la propia sociedad. Entonces es una oportunidad también de darle la voz a los diversos actores y hacerse conocer. Pienso que es un camino inicial y que el trabajo de Gustavo y de otros que están en este percurso contribuye mucho para que haya esa aproximación. Me gustaría mucho de pensar de que estamos en el momento presente, pasando por varias transitoriedades, pero que la terapia ocupacional tiene mucho a aportar en esta historia, en el momento presente, ¿no? Y en ese momento presente, mirar para atrás con los ojos y con las producciones que se han hecho en este momento. Muchas gracias. Y Rosibeth, que también habías participado ya en un Teo Conversa, gracias por estas reflexiones. En el chat siguen llegando agradecimientos y felicitaciones. Por último, queremos invitar a los y las egresadas de la Universidad Nacional a actualizar sus datos para mantenernos en contacto. En el chat, Valentina va a compartir un enlace y también una imagen para que lo logremos. En septiembre, ok, Clarita, en septiembre
hemos proyectado un Teo Conversa con nuestra querida Daniela Testa, y es pensar, ¿por qué pensar la terapia ocupacional en clave de género? Y ya para octubre estamos pensando en este tema de por qué pensar la gestión de riesgos incluyentes desde la terapia ocupacional. Les estamos invitando desde ahora a participar en esos espacios, por eso queremos que actualicen los datos quienes quieran estar informados. Clarita, por favor, participa y ponemos esos moños de cierre. Yo solo quería como dar una noticia a propósito del trabajo de Gustavo. El artículo que él publicó en los Cuadernos Brasileros de Terapia Ocupacional a partir de su tesis. Hicimos un trabajo con Gustavo para traducirlo al español, de manera que esté disponible pues para la mayoría de colegas latinoamericanos, que puede ser más fácil entenderlo en español. El artículo está actualmente en portugués y en inglés, pero hicimos como esta apuesta por traducirlo al español y va a estar publicado en el próximo número que está a punto de salir de la revista Ocupación Humana. Era como lo que quería contarles. Genial esa buena noticia. Gustavo, reiteramos nuestro agradecimiento, Clarita, Sol, como comentaristas, y de verdad la participación de todos y cada uno de nosotros, nosotras, enriquecen estas posibilidades de intercambio. Bueno, muchísimas gracias y llegamos hasta aquí en este Teo Conversa. Gracias.